Esto es Alerta Democrática. Tenemos noticias desde la Corte Suprema. Hemos visto cómo Trump ha llevado los casos de despliegue de tropas a distintas jurisdicciones del país. En el caso de Chicago, el Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito coincidió con el Tribunal Inferior y se pronunció en contra del despliegue. Ahora, la administración de Trump ha llevado el caso a la Corte. ¿Puedes explicarnos la situación allí? Sí. ¿Han presentado una apelación de emergencia o han solicitado una suspensión de emergencia ante la Corte Suprema de Estados Unidos? El procedimiento funciona así. Presentan la solicitud y ésta se asigna a un solo juez. En este caso, la jueza Amy Coney Barrett. Ella la remite al Pleno del Tribunal. En esencia, actúa como un control de tráfico, estableciendo plazos para la presentación de respuestas. Finalmente, el Pleno del Tribunal puede decidir entre varias opciones. Emitir una suspensión mientras se revisa el caso, decidir que no les interesa abordar el caso en absoluto, o bien avanzar hacia el fondo del asunto o acelerar la revisión de los méritos. Hasta ahora, lo que sabemos es que no se ha emitido ninguna suspensión administrativa, por lo que la opinión del Séptimo Circuito sigue vigente. Nada ha cambiado. Las respuestas ante la Corte Suprema deben presentarse el lunes. Probablemente poco después sabremos qué espera hacer el tribunal en este caso. ¿Qué peso tiene el hecho de que la administración Trump haya perdido primero ante el juez Perry y luego en el Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito sobre cómo podría decidir la Corte Suprema? Bueno, debería tener un gran impacto. Si lees la decisión del Séptimo Circuito, básicamente dicen que la decisión del Tribunal de Primera Instancia no fue, cito, claramente errónea. Esas son palabras importantes, porque claramente errónea es el estándar para la valoración de hechos. Cuando los tribunales revisores examinan un caso, deben hacer dos tipos de evaluaciones. Primero, si el tribunal aplicó correctamente la ley. Segundo, cuáles fueron los hechos. A los tribunales de primera instancia se les concede una deferencia muy amplia para determinar los hechos. Por otro lado, los tribunales de apelaciones y la Corte Suprema revisarán las decisiones legales con una mirada más fresca. Pero lo que hemos visto en los últimos meses, desde que Trump asumió la presidencia y que ha sido muy decepcionante en muchos casos, es que los tribunales de primera instancia determinan un conjunto de hechos. Tomemos como ejemplo Los Ángeles. El tribunal de primera instancia determinó que no hubo rebelión, insurrección ni disturbios, o el término correspondiente. Y eso debió haber sido el final de la historia, porque un elemento de la justificación legal es la determinación de los hechos. Pero el Noveno Circuito básicamente dijo que, a pesar de esos hallazgos, le daría el beneficio de la duda a la administración. El Séptimo Circuito, en cambio, creo que aplicó el estándar correcto. Por lo tanto, al llegar a la Corte Suprema debería ser más sencillo, ya que está aún más alejada de los hechos de primera instancia. Esa es una razón por la que eso debería importar. La segunda es más práctica. En este punto ya se ha tenido a un juez de primera instancia, como señalas, tomando una decisión y a un tribunal de apelaciones unánime que incluye jueces designados por presidentes de ambos partidos. Por lo tanto, presumiblemente, la Corte Suprema observa esto y piensa, miren, realmente no ha habido ninguna disidencia a lo largo de un amplio espectro de jueces, así que no nos precipitemos con este caso. Por supuesto, esas suelen ser las famosas últimas palabras. Bien. Bueno, esto es lo que quiero analizar, porque mi pregunta, dicho de otra manera, es ¿cómo podría la Corte Suprema encontrar algún motivo para que Trump tenga justificación para actuar? Para que proceda, al menos una de las tres condiciones debe cumplirse: que haya una invasión extranjera, una rebelión o un fracaso del gobierno local para hacer cumplir la ley federal. Nada de eso está ocurriendo. No hay insurrección. El mayor caos que hemos visto en lugares como Portland o Chicago son unas pocas personas con disfraces inflables bailando frente a una instalación de la migra. Y ciertamente no hay un fracaso del gobierno local para hacer cumplir la ley. Esto no es algo que los departamentos de policía de Los Ángeles, Chicago o Portland no puedan manejar. Y a decir verdad, según los estándares históricos, esto ni siquiera se encuentra entre los 100 principales casos de disturbios públicos. Entonces, si la Corte Suprema hace lo que muchos tememos, dar legitimidad o mostrar deferencia a la administración Trump, ¿cómo podrían justificarlo cuando queda tan claramente sin fundamento? De acuerdo, vamos a resumir las tres posiciones.
Por un lado, tenemos la postura de California, Oregon e Illinois, incluyendo Chicago. Básicamente, estos estados dicen, miren los hechos sobre el terreno, tal como mencionaste. Los jueces establecen los hechos, aplican el estándar legal y concluyen que los hechos no lo cumplen. Fin del caso. Correcto. Eso es bastante fácil de entender y tiene mucho sentido para mí y también para ti. En el extremo opuesto, lo que dice la administración Trump es que en realidad el presidente tiene plena discreción para hacer estas determinaciones y que no son revisables. Es decir, los jueces ni siquiera podrían cuestionarlas. No hay hechos que evaluar. Si un presidente declara que hay una insurrección, una rebelión o cualquiera de esas situaciones, eso sería el final de la historia, un hecho que no puede ser revisado. Y luego hay un punto intermedio, que no creo que sea correcto, donde al menos algunos jueces del noveno circuito parecen situarse. Es decir, ok, no vamos a decir que sea irrevisable, pero vamos a darle un peso enorme a lo que dice el presidente. No es solo inclinar la balanza con el pulgar, ni siquiera con la palma, sino prácticamente poniendo ambos codos sobre la balanza. En otras palabras, podemos revisarlo, pero le damos un crédito extraordinariamente fuerte a lo que afirma el presidente. Y creo que eso es histórico, es decir, no se ajusta a la historia del derecho. Eso es contraoriginalista para la Constitución. No es en absoluto lo que los fundadores de la Constitución tenían en mente. Es antitextualista, ¿verdad? La Constitución no establece nada que respalde esa norma que ellos inventaron. Pero más importante aún, desde un punto de vista práctico, esto abre la puerta al autoritarismo. Como sabes, hemos hablado antes, incluso en casos de menor rango, sobre la necesidad de que los tribunales mantengan la presunción de regularidad. Lo que afirma la administración no es una presunción, sino una conclusión de regularidad. Me temo que los tribunales intentan buscar un punto intermedio, diciendo que no es exactamente una presunción de regularidad, cuando en realidad es una presunción muy fuerte, difícil de refutar. No creo que eso sea correcto, pero será lo que observaremos para ver cómo falla la Corte. A la comunidad hispana, gracias por ver esto y por apoyar a los medios independientes. Su comunidad en particular está sometida a mucha desinformación por personas que la consideran un objetivo, pero tienen derecho a la misma cobertura honesta y de alta calidad que los demás, y por eso he creado este canal. Por favor, manténganse al día y no permitan que malos actores manipulen la realidad. Así que suscríbete al canal. Siempre es gratis, nunca exigiré un pago por mi contenido, y muchas gracias.